que se encuentren bien. Bueno, en este video voy a darle solución a dos problemas que tienen que ver con aplicación de las inecuaciones, de las desigualdades a la economía, a la contabilidad, a lo que tiene que ver con producción. Algunos llaman esto matemática económica o economía matemática, pero en sí podemos decir en palabras simples que es aplicación del cálculo o de las matemáticas en general a la economía, a la producción, a la contabilidad. Por lo tanto, es necesario que tengamos conocimiento en funciones, en la función, cuál es la función de ingresos, cuál es la función de costos, cuál es la función de utilidad, y saber que la utilidad se obtiene restándole a los ingresos los costos. Es la utilidad la diferencia entre los ingresos y los costos y también los gastos, dependiendo del tipo de empresa de la que estemos hablando o a qué actividad se dedique. Entonces, tengo aquí dos problemas relacionados con decisión de producción que ambos darán origen a una desigualdad o inecuación. El primero dice lo siguiente: un fabricante puede vender todas las unidades que produce a 30 cada una. Tiene costos fijos por 12.000 al mes y además le cuesta 22 producir cada unidad. ¿Cuántas unidades debe producir y vender para obtener utilidad? Es decir, para que la utilidad sea mayor que cero. Vamos a ver qué resulta de esto. Voy a comenzar entonces a mostrar algunas funciones que son necesarias. La función de ingreso. Ingreso respecto a unidades vendidas. Costo respecto a unidades producidas. Y la utilidad, que también depende de ello. Entonces, cuando nosotros estamos viendo aquí esta X, ya lo he explicado en otros videos, la X representa las unidades producidas y vendidas. Entonces los ingresos están dados por el precio unitario por la cantidad de unidades que se representan con X. El costo, los costos totales están definidos por los costos variables más los costos fijos. Entonces el costo variable viene a ser el precio por cada unidad producida, ¿cierto?, por la cantidad de unidades producidas, más unos costos fijos. Es decir, que el costo total está conformado por los costos variables más los costos fijos. Y la utilidad es simplemente la diferencia entre los ingresos respecto a unidades producidas y vendidas y los costos respecto a las unidades que se producen. Porque obviamente, si estamos hablando de una empresa dedicada a la transformación digamos, de materia prima, por ejemplo, una empresa que se dedique a producir sillas hechas de madera, se pagará, ¿cierto?, de acuerdo a la cantidad de sillas que se produzca. Estos son los costos variables, pero hay unos valores que se deben pagar, produzca o no produzca. Estos son los costos fijos. Entonces vamos ahora a hallar cada una de esas funciones. En el primero, aunque ustedes no lo hayan notado, no sé si lo hayan notado, me están dando el precio unitario. Entonces la función de ingreso va a ser muy simple. Los ingresos estarán dados por lo siguiente: ingreso respecto a unidades vendidas. Dice precio, dice que se vende cada una a 30 cada unidad. Ahí está ya la función de ingreso, 30 pesos por cada unidad. Ahí está la X representa, recuerden que al reemplazar X obtenemos Y. Quiere decir que I de X, en este caso, I de X sería la Y. Y esa Y para nosotros en este caso son los ingresos. A más vendamos, más ingresos obtenemos. Entre más unidades vendamos, más ingresos habrá. Al aumentar X, aumenta Y. Vamos para la función de costos. La función de costos estará dada por lo siguiente. Dice que a él le cuesta producir cada unidad 22. ¿Cierto? En este caso puede ser 22 pesos o 22 dólares. 22, y tiene costos fijos por 12.000. Entonces ya ahí está la función de costos. Me está diciendo que cuántas unidades debe producir y vender para obtener utilidad. Significa que la utilidad debe ser mayor o igual que cero, ¿cierto? En este caso mayor que cero. O vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Cuántas unidades debe vender? Entonces sabremos que esté bien cuando la utilidad sea mayor a cero. Entonces veamos cuál sería en este caso. La función de utilidad dice que necesitamos que nos dé una utilidad igual, mayor que cero, perdón. Entonces planteemos ingresos. Sería 30X menos los costos, que son 22X más 12.000. Y esto debe ser mayor que cero. Vamos a ver qué sucede allí. Entonces vamos a hacer esto aquí. Recordemos que este menos afectaría a todo lo que está acá adentro. Ya ustedes deben saber lo que va a suceder. 30X menos 22X
menos 12.000 mayor que 0. Entonces, aquí hacemos la diferencia y nos da ¿cuánto? 30 menos 22 nos daría 8x menos 12 o 12.000 mayor que 0. Ahora, como es en este caso una desigualdad lineal, vamos a despejar pasando el independiente al otro extremo. Y obviamente lo que cambia de lugar cambia de operación. Después de tenerla en esta forma, vamos a despejar a x. Si fuese en este caso una cuadrática, dejaríamos todo en un solo extremo. Pero como es en este caso una inecuación lineal, vamos entonces a separar los términos, a dejar los variables a un extremo y los independientes al otro. En este caso, al despejar, tenemos antes que 8x es mayor que 12.000. El 12.000 al cambiar de lugar cambió de operación de menos a más. Ahora despejamos y es mayor que 12.000 dividido 8. Si resolvemos esta división, esto nos da 15 y agregamos los ceros, aquí sería 1500. ¿Qué me está diciendo esto de acuerdo a la pregunta? Miren, dicen, ¿cuántas unidades debe producir y vender para obtener utilidad? Debe producir más de 1500, es decir, producir desde 501. Si produce exactamente 1500, la utilidad será 0 y la idea es que su utilidad sea mayor que 0. Voy a hacer la prueba de ello. Tengo aquí una calculadora, vamos a ver si es verdad. Tengo aquí, supongamos que vamos a obtener los ingresos, vamos a evaluar ingresos respecto a 1500 unidades. Supongamos que vamos a vender exactamente 1500. Precio 30 por 1500. Esto nos da, ¿cierto? 3 por 15 serían ¿cuánto? 45. Y agrego los ceros, 1 y 2 de acá, ¿cierto? Serían ¿cuánto? 45.000. Vamos a ver cuáles serían los costos si vendemos exactamente, si producimos exactamente 1500 unidades, las cuales vendimos. Sería 22, ¿cierto? Por 1500 unidades más los costos fijos, que son 12.000. Sí, vamos a hacerlo aquí en la calculadora. 22 por 1500. Eso nos da esta parte 33.000 más 12.000. Si nosotros sumamos 33.000 más 12.000, nos estaría dando 45.000. Observe, 45.000. 45, si restamos, vendimos 45 y nos costó 45, aquí la utilidad, entendiendo que la utilidad es los ingresos menos los costos, nos daría una utilidad de 0 pesos. Entonces sí es verdad que para obtener una utilidad diferente a 0 o mayor que 0, tenemos que vender como mínimo 1500 unidades. Respuesta, ¿cierto? La respuesta sería X es mayor que 1500. Entonces, como mínimo hay que vender ¿cuánto? Como mínimo hay que vender 1501 unidades. 1501 unidades. Eso es lo que debe vender. Como mínimo debe vender 1500 más 1. Y desde allí comenzará a tener utilidades. ¿Cómo se dan cuenta? Simplemente reemplacen aquí por 1501 y acá por 1501 y verán que la utilidad ya es mayor que 0. Así que cualquier número por encima de 1500 será utilidad mayor a 0. ¿Cómo se representaría esto como una inecuación? Como un conjunto de solución. X pertenece desde 1500 hasta infinito. Hasta infinito. Recuerden que aquí no podemos coger un decimal. Es 1501, 1502 porque las unidades se expresan con números enteros. Podría alguien también decirlo así: X pertenece desde 1501 hasta más infinito. Miren que aquí es intervalo cerrado, es decir, que empiezo en 1500 en adelante. Voy a resolver el siguiente problema. Voy a borrar rápidamente aquí. Dejemos la indicación porque también nos van a servir esas que están allí, las mismas funciones. El segundo problema dice: las ventas mensuales X de cierto artículo cuando su precio P dólares está dado por P igual a 128 menos 4X. Esta es la función de la demanda, pudiéramos decirlo así.
el costo de producir X unidades al mes del artículo es, este es el costo, aquí está el costo total. Miren, esta parte serían los costos fijos, nótese que no tiene parte variable. Y estos dos serían los costos variables, está dado en dólares. Ahora la pregunta es, ¿cuántas unidades del artículo deberán producir y vender para que la utilidad mensual sea al menos de 273? Al decirme cuántas unidades del artículo deberán producir y vender para que las utilidades mensuales sean al menos de 273, está diciendo que es una desigualdad con mayor o igual que, es decir, al menos, es decir, que lo mínimo que va a obtener es que esto, entonces hay que utilizar el símbolo de mayor o igual que, porque la utilidad no puede estar por debajo, como mínimo dicen que debe ser 273. Entonces voy a plantear la ecuación, pero aquí hay algo, la función, en este caso la inecuación, hay algo especial. Nótese que no nos dieron el precio, nos están diciendo, perdón, no nos dieron el ingreso, no nos están dando esa parte. Miren, nos dan el precio, dice que el precio es este, entonces hay que obtener la función de ingreso de otra manera. Los ingresos serán iguales a quién, dice que es el precio por las unidades, pero el precio me lo están dando, el precio es 128 menos 4x, esto es precio por unidades, note, precio por unidades, y las unidades son X. Lo que hacemos es resolver esta multiplicación, muy simple. Esta X que está aquí va a multiplicar aquí y va a multiplicar aquí. Entonces nos daría 128X menos 4X al cuadrado. Ahora sí, tengo la función de ingresos. Me dieron el precio y lo multiplico por las unidades. Ahora rato me lo dieron fue en valor. En el anterior decía 30, en este el precio está dado como una función. La función de costos ya me la dieron. Me están diciendo que es 525 disminuido 5x disminuido 4x al cuadrado. Vamos entonces a obtener una utilidad que sea mayor o igual a esto. ¿Cómo obtenemos la utilidad? Recordemos que es la diferencia entre los ingresos y los costos, en este caso. Entonces, la utilidad, recordemos que es la diferencia entre los ingresos y los costos. Reemplacemos ingresos 128x menos 4x al cuadrado menos los costos. Los costos son 525, perdónenme aquí los números, menos 5x menos 4x al cuadrado. Como hay un menos por fuera, este menos va a afectar a todos los que están por dentro, cambiará los signos. Entonces nos queda 128x menos 4x, que todo esto son los ingresos, 4x al cuadrado, menos 525 más, menos por menos más, ¿cierto? Menos por menos más, 4x al cuadrado, y ahora teníamos que saber que la utilidad es mayor o igual a 273. Si la pusiera aquí quedaría un poquito apretadita, pero ahí está. Recuerden la pregunta: ¿cuántas unidades del artículo deberán producir y vender para que la utilidad mensual sea al menos de 273? Entonces, mayor o igual a. Entonces vamos a reducir. Si ustedes notan, no es una cuadrática. No es una cuadrática. ¿Por qué? Porque tenemos el menos 4x al cuadrado y el más 4x al cuadrado. Quiere decir que el término cuadrático tiene su inverso aditivo, se anula, como decimos. Ahora, si resolvemos esta parte, al reducir aquí me queda 133x, esto más esto. Y dice que es mayor o igual a 273. Y este pasa acá, ¿a qué? A sumar. En este caso, como también es lineal, dejamos las variables a un extremo y los independientes al otro. Obviamente el 525 al cambiar de lugar cambió de operación. Pasó de menos a más. Ahora, dejo esta parte aquí antes de despejar y resuelvo esta operación que está acá. Tomemos la calculadora para no irme a equivocar. 273 más 525, eso me da 798. Ahora 13, cierto, perdón, x mayor o igual que 798, y el que está
multiplicando el 13 pasa a dividir. Ahora despejamos y esto nos da 6. 798 dividido 13, vamos a ver, perdón, 133. Aquí me estoy comiendo de 13. Esperen, aquí corrijo algo. 133. Ahí está. Sería 798 dividido 133. Daría 6. Quiere decir que X es mayor o igual a 6. ¿Qué está indicando esto? Que para obtener una utilidad como mínimo de 273 debe producir y vender 6 unidades. Si produce más de 6 y vende más de 6, produce y vende más de 6, obtendrá utilidad mayor a esto que está aquí. Vamos a hacer la prueba antes de terminar. Vamos a probar que al vender 6 o más unidades, la utilidad como mínimo es de 273. Es decir, que podría ser mayor que eso. Lo que no puede es estar por debajo de ese valor. Para hacer la prueba, lo que hacemos es tomar a X como 6. Si tomamos a X como 6, porque puede ser mayor o igual, vamos a reemplazar. Primero obtenemos los ingresos, evaluando en 6. La función de ingreso dice que es 128 por X. X es 6, estoy aquí. Menos 4 por 6 al cuadrado. Si nosotros tomamos una calculadora y resolvemos eso, vamos a obtener 128 por 6 menos 4 por 6 a la 2, que es 36. Eso nos daría 624. Ahora, los costos, ¿cierto? Al producir 6 unidades, función de costo, costos fijos 525, menos los costos variables que son 5 por 6, menos 4 por 6 al cuadrado. Si resolvemos todo eso, nos daría 525 menos 5 por 6, 30, menos 4 por 6 a la 2, que es 36, nos daría 351. Ahora, la utilidad al vender y producir 6 unidades es la diferencia entre 624 y 351. 624 menos 351 nos da 273 exactamente de utilidad. Significa que si nosotros producimos exactamente y vendemos 6 unidades, obtenemos como mínimo esta utilidad. Si queremos una utilidad mayor, lo que tendríamos que hacer es reemplazar a X por ¿cuánto? Por 7. Significa que si ustedes reemplazan, si hacen la prueba y reemplazan a X por 7, la utilidad va a ser mayor a 273. Recuerden que la pregunta era ¿cuántas unidades debo producir y vender para obtener una utilidad al menos, es decir, como mínimo, de 273? Si produzco exactamente 6, mi utilidad es exactamente 273. Pero recordemos que está dando mayor o igual. Significa que si produzco de 7 en lo adelante, la utilidad comenzará a ser mayor que 273. Y si produzco por debajo y vendo por debajo de 6, entonces comenzaré a tener utilidades más bajas hasta comenzar a perder. No es difícil, lo que hay es que interpretar. Este mismo tipo de problemas puede resolverse como una simple ecuación. Aplicación de funciones a la economía, aplicación de desigualdades a la economía, a la contabilidad o a la matemática. Es simple, aunque hay que tener unos conceptos relacionados con contabilidad. Conocer la función de costo, función de ingresos. Esto tiene que ver con función afín, con función lineal y todo ello. Espero en una próxima poderles seguir ayudando para todos. No olviden, bendiciones, no olviden compartir y el like.